Bien, ¿qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y un poco más, digamos, en el tono en el que a mí me gusta, ¿no? No tanto hablando de cripto y esto va a subir en el corto plazo, esto no sé qué, sino en lo que a mí realmente me gusta, que es el análisis, ¿no? O sea, realmente la estrategia. Entonces, vamos a hablar un poquito de hasta qué punto puede cundir el pánico. ¿Vale? Yo creo que este es un título correcto, es decir, ¿hasta qué punto tenemos que preocuparnos? ¿Vale? Es decir, en el vídeo de hoy vamos a extender al máximo nuestras expectativas de caída, ¿vale? Para ver cuál es en realidad la situación en la que nos encontramos. Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahora, vamos a coger, vamos a ver hasta dónde pueden llegar las distintas bolsas y por tanto de ahí podemos, en este caso, extrapolar a dónde, en mi opinión, puede llegar Bitcoin, ¿vale? Que dentro de lo malo y de la locura que está vendiendo la gente, está cayendo un 1%, ¿vale? Un 1%, ¿vale? Vamos a ver. Viendo que la bolsa americana, yo en mi opinión creo que caerá, ¿vale? Ya lo dije. Que yo creo que nos íbamos a encontrar bajadas tanto en el lunes como en el martes, ¿vale? Pero la realidad es que el importante es el DAX, ¿vale? El DAX representa... Es que no sé cómo explicarlo. Digamos que el DAX, que es la bolsa alemana, es la segunda bolsa más potente del mundo, ¿vale? Ya está en unos niveles inferiores a cuando el COVID. Ya estamos por debajo de, en este caso, el DAX llegó a los 13.800, ya estamos por debajo de los 13.800, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, Nasdaq, ¿vale? Si queremos fijar en el Nasdaq, veremos cómo esto no ha ocurrido, ¿vale? Veremos cómo no ha ocurrido, ¿vale? Los niveles del COVID eran estos, ¿vale? Era hasta aquí. Y de hecho seguimos por encima, ¿vale? Seguimos por encima. Como el DAX es mucho más fácil de analizar porque también podemos preparar indicadores aquí y preparar un análisis que sí que pueda verse, que sí que tenga que ver con el tema del COVID, podemos extrapolar cuál es, para mí, el límite de caída del DAX. Lo único que tengo claro en esta situación ahora mismo es que para mí es imposible que Alemania acabe peor que en marzo y abril de 2020. Con la actividad absolutamente parada, sin saber si el COVID se trataba pues de una enfermedad mortal que mataría a todo el mundo o pues, algo que se pudiese tratar, ¿vale? Algo que pues hay que hacer cuarentena o lo que sea, pero nadie tenía ni idea en ese momento. O sea, podía ser cualquier cosa. Todo el mundo estaba asustado, ¿vale? Las cadenas de producción absolutamente paradas. Las entregas paradas. Nadie hacía dinero. Y todo lo sostenía el gobierno, ¿vale? Dicho esto, el Nasdaq en aquel momento se llegó a bajar a los, en este caso, vamos a decirlo exacto, 8.255 puntos, ¿vale? Este es un nivel que yo personalmente creo que es imposible, ¿vale? Partiendo de esta base, yo creo que todos pensamos que llegar a los 8.255 puntos es imposible. Pero antes de calcular por qué es imposible, lo primero que vamos a ver es cuánta diferencia hay hasta ese punto, ¿vale? Si cogemos 8.255 y lo dividimos entre los 12.150 que tenemos ahora, ¿vale? Me da que exactamente, ¿vale? Estamos a un 32% de ese punto, a un 0,32, ¿vale? 0,32. Con lo cual, tenemos claro que hasta ahí es prácticamente imposible que llegue, ¿vale? Pero vamos a ser incluso más precisos. Vamos a poner el 9.560, ¿vale? 9.560 que es justamente aproximadamente el punto en el que Alemania empieza a recuperarse en ese mes de abril de 2020, ¿vale? Y que supuestamente empezamos a ir a tirar para arriba, ¿vale? 9.560, ¿vale? Vamos a dividir 9.560, ¿vale? Entre los 12.150 que tenemos actualmente. Estamos hablando
de que ese nivel representa un 21% más abajo de lo que estamos ahora. Y yo creo que entre todos podemos llegar a concluir que es prácticamente imposible, ni siquiera en el DAX, bajar un 21%. Yo creo que llegar a nivel de abril de 2020 es imposible, ¿vale? ¿Cuál podría ser el punto más realista extremo a la baja? Más realista extremo a la baja. Cuidado, 10.270 puntos. Estamos hablando del precio que llegó a tener el DAX como mínimo entre diciembre y enero de 2018-2019 exactamente, ¿vale? Vale, calculemos, ¿vale? Simplemente calculemos. Estamos hablando de 10.280, ¿vale? Es decir, 10.280 y lo dividimos entre los 12.150 que tenemos ahora mismo. ¿De acuerdo? Esto representaría una caída del 15%. Esto representaría una caída del 15%. Hemos dicho que en el vídeo de hoy nos íbamos a poner en lo peor, de lo peor. Yo para mí creo que es imposible tanto llegar a un precio de COVID, de locura de COVID, como de llegar a un precio de mierda de COVID empezando a subir algo porque estamos en la miseria, ¿vale? Yo creo que esto es imposible. Y los 10.280 estos que tenemos aquí, ¿vale? Que representan a esta parte de aquí, es incluso en esa etapa del COVID. Pero bueno, vamos a darlos como válido, ¿vale? Vamos a darlos como válidos. Yo, en mi opinión, este 15% no se puede bajar de aquí. Yo creo que aquí el Nasdaq será sujetado prácticamente seguro, ¿vale? De hecho, para mí los puntos más razonables son este de aquí, ¿vale? Para mí el punto más razonable, estamos hablando de los 11.250, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 11.250 entre 12.150, estamos hablando de una caída del 7,5%, ¿vale? Del 7,5%, 7,4%, ¿vale? Yo creo que el primer paso van a ser como mínimo, como mucho, perdón, los 11.250 y luego el máximo que podemos llegar es el que os digo, ¿vale? Los 10.300 aproximadamente. Yo creo que este es el límite. Es decir, si tenemos como límite una caída en el DAX del 15%, tenemos ahora que extrapolar qué carajo está pasando aquí, ¿vale? Estamos viendo que las bolsas europeas caen mucho más a plomo que las bolsas americanas, ¿vale? Porque esto es una realidad, porque realmente no tiene ningún tipo de sentido que las bolsas europeas, que van muchísimo peor que las americanas cuando caigan un 4, las europeas van a caer un 5. Esto es así, salvo, por ejemplo, la española, que ya está tan tocada que muy probablemente ni se vea tan afectada, ¿vale? De hecho, el DAX y el IBEX ya suben y bajan más o menos en la misma proporción. Pero si os fijáis, en este caso, el Nasdaq, que es la que más a plomo suele caer, los futuros están cayendo un 0,7 y el DAX está en un 0,8, ¿vale? Pero vamos a ver lo que quiero contaros, ¿de acuerdo? Vamos al Nasdaq, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si estas cifras de entre el 7,5% y el 15% coinciden, ¿vale? Hacemos un zoom aquí en el gráfico, ¿vale? Hacemos un zoom y la realidad es que si nos vamos aproximadamente aquí, vamos a poner 9.700, ¿vale? Aproximadamente. Ponemos 9.700 entre los 10.500 que tenemos más o menos ahora mismo. Si lo restamos, estamos en el 7,6%. Es decir, estamos aproximadamente en el mismo punto mínimo de caída del DAX. Es decir, estaríamos aquí, con el DAX aquí, ¿vale? Ese 7,5%, si cayesen a partir de ahora a la vez, representaría exactamente lo mismo que representaría el Nasdaq una caída hasta más o menos por aquí, ¿vale? Hasta tocar este punto de febrero de 2020, ¿vale? Pero luego pongamos, en este caso, que para mí el puntísimo mínimo ya de aquí deberíamos estar aproximadamente... meternos un poco por aquí, quizás 8.600 aproximadamente, ¿vale? Pongamos 8.600 entre 10.500, ¿vale? Estamos hablando de un 18%, ¿de acuerdo? Y en el DAX estábamos hablando de aproximadamente un 15% llegar hasta aquí. Con lo cual, las probabilidades de ver al Nasdaq en una zona parecida a esta de aquí son bastante pequeñas. Son bastante pequeñas porque lo que haría esto sería tumbar posiblemente el DAX
a ya ir acercándonos, porque mira, si estamos aquí, a ir acercándonos a niveles del mes del COVID, lo cual es un absoluto sinsentido, sin lógica, y que para mí no va a producirse. Con lo cual, si llegas a un punto intermedio de la lógica, lo normal es que en el caso de caída, podamos estar en un Nasdaq en un máximo del 10%, que el Nasdaq pueda incluso alcanzar esta zona de aquí, es decir, llegar a niveles de febrero de 2020, ¿vale? Llegar a esta zona, caer un 10% significaría caer 1.100 puntos aproximadamente ahora mismo, es decir, irnos a los 9.400, irnos aquí justamente, rebotar en este punto, aquí, ¿vale? Ahí más o menos, eso sería caer un 10% aproximadamente, y a partir de ahí, si esto sucede, tendríamos un DAX aproximadamente por esta zona de aquí, un poquito más abajo, en este punto aquí de febrero de 2019, es decir, lo tendríamos por aquí, aproximadamente, que coincidiría con este cierre de con la parte más baja de la vela de febrero de 2019, y que coincidiría también con el cierre de la vela de abril de 2020, ¿vale? Y por tanto, no, pero con la parte más alta, ¿vale? Si os fijáis, si vamos a abril del 2020, la parte más alta es esa. Y si vamos al febrero este que os he dicho yo, coincide con la vela verde y la vela roja, ¿vale? Es decir, las que están ahí a la izquierda, los que están justo al lado del cartel, ¿vale? Este yo creo que es el límite total y absoluto, ¿vale? ¿Por qué? Llegado a partir de este punto, yo creo que es ultra probable que a partir de ese momento, a pesar de tener una inflación desmedida, primero, o los bancos centrales empiecen a recoger cable, que esta es una de esas opciones, que el daño que puedan hacer a la economía siguiendo subiendo tipos de interés sea demasiado bestia como para que sea rentable ajustar tanto la inflación, ¿vale? Por eso lo de quedarnos en una estanflación constante, ¿vale? O que por fin hayamos tumbado a la baja los tipos de la subyacente y entonces esto empiece a rebotar, o incluso que aunque todavía estemos con una inflación fuerte, seamos capaces de ver que en este punto, ¿vale? Aproximadamente, lo más normal es que se empiece a descontar que a no mucho tardar esta situación se va a dar la vuelta a la situación inflacionista y, por tanto, lo normal sería coger y empezar a entrar compras, ¿vale? Yo creo que este punto exacto que estoy marcando en el DAX es brutal. Esto es casi una caída del 10%, ¿vale? Los 11.200, porque ves cómo toca en esta de aquí, en esta de aquí, en la verde de ahí también, en la verde de al lado justamente, prácticamente, y en la subida máxima de abril. Los 11.250 para mí son creo que son 11.250, ¿no? 11.235, pero vamos, aquí. Lo vais a ver perfectamente aquí puesto, ¿vale? Ahí se ve perfectamente cómo toca la roja de la izquierda, ¿vale? La siguiente roja que se desploma hacia abajo y luego cuando revienta esa parte vuelve a subir y rebota la verde mensual justamente ahí, ¿vale? Para mí, este es el punto natural del DAX. Y el límite es este. Pero el punto natural, y ya sería brutal, de caída son los 11.250. Esto representa aproximadamente un 9% de caída. Para mí, el punto natural de rebote del Nasdaq, estamos hablando de aproximadamente los 9.450 en el caso de que la caída siga extrema, que también supone una caída del 10% aquí. A partir de ese momento, esto debería rebotar, ¿vale? Y estamos hablando de ya puntos muy ya de decir, cuidado, que aquí ya empiezan las cosas a carecer de absoluto sentido. Empieza todo a estar muy loco, ¿vale? Y precisamente cuando esto se da, es cuando sí que se empieza a descontar con absoluta fuerza lo que viene después.
En este caso es inflación corrigiéndose, bancos centrales bajando tipos, subida. Este, para mí, es el límite. ¿Vale? Para mí. Porque haría coincidir justamente el Nasdaq con el DAX en un punto exacto de entrada de dinero para ambos. Esto es complicado que se dé. El Nasdaq y el DAX lo comparten. Y como lo comparten, yo personalmente creo que en ese punto de entrada de dinero en el mercado, todo el mundo sabe, todos los hedge funds saben que tienen un punto en común. Y yo creo que ese punto se tiene que aprovechar. A partir de ahí, como mucho digo, nos espera una caída del 10%. Habrá que ver una caída del 10% como afecta a Bitcoin. Una caída del 10% ahora mismo en Bitcoin estaríamos aproximadamente en los 17.200, 17.000. Habrá que ver, pero como digo, para mí este es el límite. ¿Vale? Es decir, no que esto sea súper fácil de hacer y todo este tipo de historias. ¿Vale? Cuidado. Familia, un beso a todos muy grande, un abrazo, espero que os haya gustado, que vaya bien.